A Jonás le habría encantado que su historia terminara con el gran avivamiento de Nínive, pero Dios todavía no había terminado con él. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy concluimos nuestro estudio del libro de Jonás. Antes de cerrar este libro, Dios sostendrá una última conversación con su profeta. Le hará preguntas que dejarán al descubierto su verdadero corazón y nos recordarán que el protagonista de esta historia nunca fue Jonás, sino el Dios que obra con gracia, incluso a través de personas imperfectas. Acompáñenos en esta lección titulada La última conversación de Dios con Jonás. Después de estudiar juntos este pequeño libro de Jonás, estoy convencido de una cosa, y es que a Jonás le habría encantado que su historia terminara en el capítulo 3. De hecho, si el libro de Jonás terminara allí, él habría pasado a la historia y sería recordado hasta el día de hoy como el evangelista y el profeta más extraordinario que jamás haya existido. Y es que en menos de 40 días de predicación, toda una nación se arrepintió y decidió seguir al Dios verdadero. Y no cualquier nación. Los temidos ninivitas, conocidos en todo el mundo antiguo por su crueldad y su idolatría. Y aunque parezca increíble, desde el rey hasta el ciudadano más humilde, todos se arrepintieron. Creyeron en Dios, se arrojaron sobre su misericordia. Fue algo verdaderamente asombroso. Si Jonás viviera en nuestros días y algo así ocurriera en algún país, ocuparía los titulares de los medios durante meses. Todos buscarían su consejo sobre cualquier tema relacionado con el ministerio. Evangelistas y pastores pagarían lo que fuera por conseguir los bosquejos de los sermones que predicó. Y, por supuesto, las librerías cristianas tendrían figuras de cartón a tamaño real para que todos puedan tomarse una fotografía junto al mejor profeta que jamás haya existido. Bueno, evidentemente nada de eso ocurrió. Y la razón es bastante sencilla, y es que para desgracia de Jonás, este libro tiene un capítulo más. Estoy seguro que desde el punto de vista de Jonás, su libro tiene un capítulo de más. Pero así es Dios. Él decidió contarnos el resto de la historia. La parte que impediría que Jonás se convirtiera en una celebridad durante siglos. La parte que lo mantiene en la categoría de un simple vaso de barro. Un hombre sencillo, un instrumento básico, al que Dios usó para su gloria, a pesar de sí mismo. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que recordemos. Que nuestra admiración no esté puesta en Jonás, sino en el Dios de Jonás. Creo que la iglesia de hoy es demasiado rápida para convertir a los creyentes en celebridades. Tenemos demasiadas superestrellas y muy pocos vasos de barro. Y por esa razón creo que este último capítulo es el más importante de todo el libro, porque nos impide poner a Jonás en el centro de la historia. Y nos recuerda que el protagonista no es el profeta que predicó, sino el Dios que hizo maravillas a pesar de la mala disposición de su profeta. En este capítulo encontramos la última conversación registrada entre Dios y Jonás. Es una conversación breve, pero llena de preguntas que revelan lo que realmente había en el corazón del profeta. Dios le hará 3 preguntas a Jonás. La primera tiene que ver con su perspectiva, la segunda tiene que ver con sus prioridades, y la tercera tiene que ver con su pasión. Comenzamos con la primera, donde vemos la perspectiva distorsionada de Jonás. Leemos desde Jonás capítulo 3, versículo 10. «Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó». Ahora, si nunca has leído la historia de Jonás, la reacción que tiene seguramente te sorprendió. O sea, ¿te imaginas a un predicador que predique por 40 días y que toda la ciudad se convierta? ¿Todos?
y que después se vaya para la casa enojado diciendo, ¿pero puedes creerlo? Todos aceptaron el mensaje. Nunca había estado tan molesto en mi vida. ¿Te imaginas algo así? Claro que no. Uno esperaría que Jonás empezara a alabar al Señor y dijera, ¡Gloria a Dios! Toda esta gente encontró al Señor. Pero resulta que eso es exactamente lo que Jonás quería evitar desde el principio. Mejor dejemos que Jonás lo explique. Mira lo que él dice en el capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Captaste lo que acaba de decir? En otras palabras, Jonás huyó de Nínive no porque pensara que nadie le iba a hacer caso. Todo lo contrario, huyó porque tenía miedo de que todos le hicieran caso. Así de simple, Jonás odiaba a los ninivitas, tanto como los ninivitas odiaban a los judíos. Ellos eran los enemigos de Israel. Y Jonás era un patriota, pero hasta los huesos. Estaba convencido de que Israel era el pueblo de Dios y en la práctica actuaba como si la gracia de Dios fuera exclusivamente para ellos. Me gustó cómo lo expresó Warren Wiersbe. Los amigos judíos de Jonás habrían querido ver destruidos a todos los asirios, no solamente a los habitantes de Nínive. Y cuando se enteraran de que Jonás había sido el instrumento que Dios usó para librar a Nínive de su juicio, bien podrían haberlo considerado un traidor. Ahora entendemos un poco mejor por qué Jonás dice en el versículo 3, «Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». ¿Te das cuenta? Jonás prefería morirse antes que aceptar que Dios no hiciera las cosas como él quería. Alguien lo resumió muy bien y dijo, Jonás hizo su mejor oración en el peor lugar, dentro del gran pez. Pero hizo su peor oración en el mejor lugar, en medio del gran avivamiento de Nínive. Y es ahí donde Dios le hace una pregunta que nosotros también necesitamos escuchar y responder. Versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esta es una pregunta de perspectiva. Es como si Dios le dijera a Jonás, los dos estamos mirando este mismo avivamiento. Yo estoy lleno de gozo. Todo el cielo está celebrando. Y tú cada vez estás más enojado. ¿Cómo puede ser esto? Ahora piensa en esto. Jesús miró Jerusalén y lloró. Pablo caminó por las calles de Atenas. Los historiadores decían que había más estatuas de dioses que personas. ¿Y cuál fue la reacción de él? Le dolió el alma por esa gente. Pero Jonás mira a Nínive y se enoja porque Dios había tenido misericordia. Y es como si Dios le dijera a Jonás, estamos viendo exactamente la misma escena, pero tú la estás viendo de una manera y yo la veo de otra. Ahora, ¿cuál de las dos perspectivas te parece que tiene más sentido? Y fíjate ahora en algo muy interesante. ¿Escuchaste toda la excelente teología que Jonás acaba de expresar? Señor, yo sé que tú eres clemente, que eres compasivo, eres paciente, eres misericordioso. O sea, Jonás sabía todas las respuestas correctas. Pero esa verdad nunca bajó de su cabeza a su corazón. O sea, no cambió su perspectiva, no cambió sus emociones. Y sobre todo, no cambió su manera de vivir. Jonás conocía la verdad. Lo que no quería era que esa verdad gobernara su vida. O sea, podía repetir la doctrina correcta, pero simplemente no quería obedecerla. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Te imaginas que alguien venga a Cristo y por dentro tú pienses, ay no, a él no? Ojalá que no dure mucho. Suena absurdo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que le está pasando a Jonás. Mira el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra,
hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, ¿no había lugar acaso donde quedarse en Nínive? Por supuesto que sí. Hasta podría haberse quedado en el palacio del rey. Pero Jonás no quería estar cerca de los ninivitas, ni siquiera de los que ahora habían creído. No eran de los suyos, ¿no? Pero hay una cosa más aquí. No era solamente prejuicio. También hacía esto por protección. Jonás se quedó lo suficientemente lejos para que si finalmente caía el juicio de Dios, a él no lo alcanzara. Recuerda que la palabra que usó cuando predicó Nínive será destruida es la misma palabra que la Biblia usa para Sodoma y Gomorra. O sea, Jonás estaba esperando algo parecido. Él quería estar a una distancia bastante segura, y te digo una cosa más, no solamente pensaba que podía pasar, estaba esperando que pasara, quería que sucediera. Él estaba confiando en que los ninivitas iban a volver a su idolatría y que al día 41 Dios iba a cumplir su palabra y los iba a reducir a cenizas. Ahora fíjate en lo que Dios hace. Él está preparando la siguiente pregunta. Y, por cierto, este profeta rebelde ahora se parece mucho menos al hijo pródigo y mucho más al hermano mayor. ¿Te acuerdas del hermano mayor en la parábola? Él se enojó mucho cuando su padre recibió con amor al hijo que había regresado. Bueno, esa es la misma actitud que tiene Jonás. Mira el versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró en gran manera por la calabacera. ¿No te parece interesante? Esta es la primera vez en todo el libro que encontramos a Jonás realmente contento. Pero observa lo que Dios hace después, versículo 7. Pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. La palabra gusano aquí se refiere a una larva que roe las raíces de las vides y otras plantas hasta secarlas. Y ese pequeño gusano estaba haciendo exactamente lo que Dios le había ordenado. De hecho, hay algo muy interesante a través de este libro, y es que Dios preparó un gran pez, preparó una planta, y ahora prepara un gusano. ¿Y sabes qué tienen todos en común? Todos obedecen. Todo en este libro obedece a Dios, menos Jonás. La tormenta obedeció, el gran pez obedeció, la planta obedeció, el gusano obedeció, los ninivitas obedecieron, y ahora vamos a ver que el viento va a obedecer. Mira el comienzo del versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Ahí aparece otra vez esa misma palabra, preparó. Este viento solano era un viento abrasador del desierto, una tormenta de aire caliente y polvo que podía durar varios días. Seguimos leyendo el versículo 8. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás entonces se desvanece por el calor, se desmayó. Y cuando volvió en sí, le dijo a Dios que quería morirse. Y es entonces que Dios le hace una segunda pregunta. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y escucha la respuesta de Jonás. Mucho me enojo, hasta la muerte. Entonces, la primera pregunta de Dios dejó al descubierto una perspectiva completamente distorsionada. Y ahora viene la segunda pregunta de Dios, en el versículo 9, la que deja al descubierto otro problema. Una prioridad equivocada. Dios le pregunta a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Esta pregunta pone a prueba nuestras prioridades, porque nuestras prioridades se revelan por dos cosas muy sencillas. ¿Qué cosas nos hacen felices? ¿Y qué cosas nos hacen enojar? O dicho de otra manera, ¿qué cosas nos entusiasman y qué cosas nos sacan de quicio? Es interesante que todos los problemas de Jonás aquí eran consecuencia de su propio egoísmo y de su enojo. Piénsalo, Jonás pudo haberse quedado en el palacio, a la sombra,
lejos del viento abrasador del desierto, disfrutando de la hospitalidad de los asirios. Pero no, Jonás quería otra cosa. Él quería que Dios borrara a los ninivitas de la faz de la tierra. Es increíble, ¿verdad? Jonás había predicado el mensaje que produjo un avivamiento nacional, pero el que necesitaba un avivamiento era él. Mira el contraste. En el versículo 1 él está enojado, y en el versículo 6 está feliz. ¿Por qué estaba enojado? Porque los pecadores se arrepintieron. ¿Y por qué está feliz? Porque creció una planta. Puedes ver el problema, ¿no? Es un problema de prioridades. ¿Y sabes qué? Eso también nos pasa a nosotros. Lo que nos hace felices y lo que nos hace enojar dice mucho más acerca de nuestras prioridades de lo que nos gustaría admitir. Quizás ahora estés pensando, no puedo creer que Jonás se haya preocupado más por una planta que por toda una ciudad. ¿En serio? No tan rápido. ¿No hacemos nosotros algo parecido? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tu jardín? ¿A cortar el pasto, regar las plantas? ¿Y cuánto tiempo dedicas a compartir el Evangelio? ¿O cuánto esfuerzo invertimos en hacer más cómoda nuestra vida? Para eso le servía la planta a Jonás, para estar más cómodo. ¿Y cuánto esfuerzo invertimos en alcanzar a quienes todavía no conocen a Cristo? En el fondo la pregunta es esta: ¿qué es lo que realmente nos importa? ¿Cuáles son nuestras verdaderas prioridades? Hace poco escuché una entrevista y allí el periodista comentaba que, según varias encuestas, muchas personas que dicen estar en contra del aborto terminan votando por candidatos que apoyan el aborto, incluso hasta el momento del nacimiento. ¿Y por qué ocurre eso? Él dijo algo que me llamó mucho la atención. Porque al parecer, aunque esas personas dicen preocuparse por el aborto, les preocupa todavía más su situación económica. Mira, nuestras decisiones terminan revelando cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Jonás estaba más preocupado por su propia comodidad que por la vida de miles de personas. La verdad es que él encajaría bastante bien en la cultura de nuestros días, ¿no? Ahora, mira cómo responde Dios. Versículos 10 al 11. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Entonces, la primera pregunta dejó al descubierto una perspectiva distorsionada. La segunda dejó al descubierto una prioridad equivocada. Y ahora llegamos a la tercera y última pregunta. Aquí es donde vemos una pasión desviada. La pregunta aparece en el versículo 11, donde Dios le dice a Jonás: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? En otras palabras, Jonás, ¿no debería sentir compasión por ellos? ¿No debería moverme a misericordia en favor de esa gente? Y es que Jonás tenía que aprender a distinguir entre lo que es temporal y lo que es eterno. La verdad es que todo lo que existe en este mundo va a desaparecer. Lo único que permanece para siempre es la gloria de Dios y la vida de las personas. Y ahora, fíjate en algo que Dios le recuerda a Jonás acerca de los ninivitas. En el versículo 11, dice que son más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Algunos estudiosos piensan que Dios está hablando aquí de niños pequeños, que todavía no distinguen la derecha de la izquierda. Y es posible. Y si esa interpretación es correcta, Dios estaría diciendo que su juicio iba a alcanzar a 120,000 niños. Sin embargo, creo que hay una mejor explicación. Pienso que Dios se está refiriendo a todos los habitantes que vivían dentro de la ciudad, sin contar los que estaban en los alrededores, donde vivían unas 500,000 personas. Como si Dios le dijera a Jonás:
esta gente está completamente confundida. La idolatría los ha cegado. No distinguen la mano derecha de la izquierda. ¿A qué se está refiriendo el Señor? En la Biblia, muchas veces la mano derecha representa el favor de Dios, o lo correcto, lo honorable, mientras que la izquierda suele representar juicio, ruina o ceguera espiritual. Por ejemplo, Jesús dijo que un día pondrá a sus ovejas a su derecha y a los cabritos para el juicio a su izquierda. Mateo 25:33. También leemos que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Marcos 16:19. El apóstol Pablo habla de dar la mano derecha en señal de compañerismo. Gálatas 2:9. En el Salmo 73, el salmista dice, «Me tomaste de mi mano derecha». Y una y otra vez, la mano derecha representa aquello que agrada a Dios, lo bueno, lo efectivo, mientras que la izquierda, en cambio, representa el camino del error, vivir en pecado, el juicio que eso conlleva. Así que Dios en esencia le está diciendo a Jonás, esta gente está completamente perdida. No sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. No tienen brújula moral. Anda haciendo lo que le parece correcto, pero vive totalmente confundida. Salomón expresó esa misma idea en Eclesiastés 10:2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Entonces lo que Dios le está preguntando a Jonás es esto. ¿No debería tener compasión de toda esta gente que está totalmente perdida? Y el libro termina así. No leemos la respuesta de Jonás. A mí me gustaría pensar que respondió bien, que recogió sus cosas, regresó a Nínive y comenzó a discipular a todos esos nuevos creyentes. No lo sabemos con seguridad, pero hay indicios de que algo así ocurrió. Durante siglos, la región cercana a lo que hoy conocemos como la ciudad de Mosul recibió el nombre de el Monte de Jonás. Todavía hoy algunos cristianos asirios que viven en esa región donde estuvo la antigua Nínive relacionan el origen de su fe con la predicación de Jonás a sus antepasados. Y hasta el día de hoy, agradecen que finalmente Jonás obedeció a Dios y les anunció el mensaje de salvación. Ahora, antes de terminar nuestro estudio, quiero que miremos por un momento a alguien que es mucho más grande que Jonás. En Mateo 12:41, el Señor Jesús dijo, «Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar». O sea, Jesús es mucho más grande que Jonás. Los ninivitas se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, pero Jerusalén no quiso arrepentirse al escuchar la predicación de Jesús, que es infinitamente superior a Jonás. Ahora, ¿en qué sentido es Jesús mayor que Jonás? Los dos eran judíos y los dos fueron profetas, pero ahí se terminan las similitudes. Jonás era solamente un hombre, pero Jesús es Dios hecho hombre, Juan 1. Jonás anunció un mensaje de juicio, pero Jesús anunció un mensaje de arrepentimiento y salvación, Juan 3. Jonás estuvo a punto de morir por causa de su propio pecado, mientras que Jesús entregó voluntariamente su vida por los pecados del mundo, 1 Juan 2. El ministerio de Jonás estuvo dirigido a una sola ciudad, mientras que el mensaje de Jesucristo llegará a todo el mundo, Apocalipsis 19. La obediencia de Jonás nunca brotó realmente de su corazón, mientras que Jesús siempre hizo lo que agradaba a su Padre, Juan 8. Jonás no amaba a las personas que había ido a rescatar, pero Jesús tuvo compasión de los perdidos y vino a buscarlos y salvarlos, Lucas 19. Jonás esperó fuera de la ciudad, deseando que Dios no perdonara a quienes odiaban a los judíos. Y sin embargo, Jesús murió en una cruz, fuera de la ciudad, pidiéndole a su Padre que perdonara a los que estaban crucificándolo. Lucas 23.
Y podría seguir mencionando muchísimas diferencias más. Y es que Jesús es mucho más grande que Jonás, lo que nos da aún más razones para seguirlo y obedecerlo. Ahora bien, el libro termina con esta pregunta para Jonás. En realidad, con varias preguntas. Preguntas sobre su perspectiva, sus prioridades y su pasión. Y nosotros no podemos responder por Jonás, pero sí podemos responder por nosotros mismos. Así que te invito a dar la respuesta correcta. Obedezcamos a Dios, como lo hicieron el viento y las olas, el gran pez, la planta y hasta el gusano y hasta los ninivitas. Digámosle hoy: Señor, aquí estoy. Úsame. Moldea mi vida. Envíame donde tú quieras. No quiero ser un hijo pródigo. Tampoco quiero parecerme al hermano mayor que se enojó porque el pródigo había regresado. Señor, si logro obedecerte, aunque sea como ese pequeño gusano, eso va a ser suficiente para mí. Y ahora que estamos terminando este pequeño libro sobre un profeta rebelde, recordemos quién es el verdadero protagonista de la historia. No es Jonás, y tampoco somos tú y yo. Nadie necesita el autógrafo de Jonás ni una fotografía con él, porque el verdadero héroe de esta historia es nuestro Dios Todopoderoso, un Dios clemente y compasivo, paciente, lleno de amor y rico en misericordia. A Él sea toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy concluimos nuestra serie en el libro de Jonás con la lección titulada La última conversación de Dios con Jonás. A lo largo de esta serie hemos visto cómo Dios obra por medio de personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Y ese mismo Dios sigue transformando vidas hoy a través de este ministerio. Cada programa, estudio y recurso que compartimos gratuitamente llega a miles de personas gracias a la fidelidad de quienes sostienen esta obra. Si esta serie ha sido de bendición para tu vida, ¿considerarías ayudarnos a preparar la próxima? Puedes hacerlo en sabiduriainternacional.org/ofrendar. Espero que nos acompañes en nuestro próximo estudio aquí, en Sabiduría para el Corazón.